En medio del caos y la confusión del mundo moderno, a menudo olvidamos buscar respuestas en la fuente más esencial y constante: Dios. Hoy te invito a un viaje que revela una verdad antigua y profunda, una verdad que ha estado disponible desde el principio de los tiempos, pero que a menudo queda oculta por el ruido de nuestras vidas diarias. Vamos a sumergirnos en la sabiduría que proviene de Dios. La verdadera sabiduría no es solo la acumulación de conocimiento. No se trata únicamente de tener respuestas para cada pregunta o soluciones para cada problema. La sabiduría es la capacidad de aplicar ese conocimiento de manera prudente y efectiva, permitiéndonos navegar por las complejidades de la vida con discernimiento. Y la forma más pura y auténtica de sabiduría proviene de una fuente superior, proviene de Dios. En este video exploraremos juntos el poder transformador de esta sabiduría divina y cómo puede revolucionar nuestras vidas, guiándonos a través de los desafíos más difíciles y proporcionándonos una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La sabiduría que viene de Dios es un regalo precioso, una joya inestimable que nos guía en todas las áreas de la vida. Pero, ¿de dónde viene esta sabiduría? ¿Cuál es su verdadera fuente? Para comprender plenamente el origen de la sabiduría divina, necesitamos mirar las Escrituras, donde encontramos una guía clara y profunda sobre este tema. La sabiduría de Dios tiene su origen en Dios mismo. No es algo que podamos adquirir solo con el estudio humano o la experiencia de vida. Proverbios 9:10 nos dice: «El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es entendimiento». Esto nos muestra que el inicio de la verdadera sabiduría está en reconocer la soberanía y la santidad de Dios. Temer al Señor no significa tener miedo, sino tener una reverencia profunda y un respeto genuino por Él. Este es el punto de partida para cualquier persona que desea obtener la sabiduría divina. Otro versículo fundamental es Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, quien da generosamente a todos sin reproche, y le será dada. Este versículo nos asegura que Dios es generoso al conceder sabiduría a aquellos que la buscan con sinceridad. Todo lo que necesitamos hacer es pedir con fe, creyendo que Dios escuchará y responderá a nuestras oraciones. La sabiduría divina es, por tanto, un don gratuito que está disponible para todos los que la desean y la piden con humildad. La Biblia también nos enseña que la sabiduría de Dios es revelada a través del Espíritu Santo. En 1 Corintios 2:10, Pablo escribe: «Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios». El Espíritu Santo es nuestro ayudador y guía, que nos conduce a la verdad y nos da discernimiento para comprender las cosas de Dios. Es importante entender las diferencias fundamentales entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. La sabiduría humana a menudo se basa en el conocimiento adquirido a través de estudios, experiencias y observaciones. Puede ser valiosa en muchos aspectos prácticos de la vida, como la ciencia, la tecnología y la administración. Sin embargo, la sabiduría humana es limitada e imperfecta. Está sujeta a los errores y fallos de la condición humana y puede ser influenciada por prejuicios, emociones e intereses personales. Por otro lado, la sabiduría divina trasciende todas las limitaciones humanas. Viene directamente de Dios, quien es omnisciente, omnipotente y omnipresente. La sabiduría divina es perfecta, inmutable y eterna, mientras que la sabiduría humana puede fallar y ser insuficiente en situaciones complejas. La sabiduría divina es siempre justa y correcta, ofreciendo soluciones y orientaciones que van más allá de la comprensión humana. En 1 Corintios 1:25, Pablo escribe: «Porque la insensatez de Dios es más sabia que la sabiduría humana,
y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Este versículo destaca la superioridad de la sabiduría divina en comparación con la sabiduría humana. Incluso aquello que podría parecer insensato a los ojos humanos es, en realidad, más sabio que la mayor sabiduría que los hombres pueden alcanzar. Además, la sabiduría humana a menudo busca la gratificación inmediata y el éxito material, mientras que la sabiduría divina se centra en valores eternos y espirituales. En Mateo 6:33 se nos enseña a buscar primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que todas las demás cosas nos serán añadidas. La sabiduría divina nos guía a vivir de una manera que agrada a Dios y beneficia al prójimo, promoviendo la paz, la justicia y el amor. Otra diferencia fundamental es que la sabiduría humana tiende a ser individualista y egoísta, enfocada en beneficios personales, mientras que la sabiduría divina es altruista y compasiva, siempre buscando el bien mayor y el cumplimiento del propósito de Dios. Santiago 3:17-18 dice: «Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz». Aquí vemos que la sabiduría divina se caracteriza por cualidades que promueven la armonía y la justicia, en fuerte contraste con las motivaciones, muchas veces egoístas, de la sabiduría humana. Buscar la sabiduría de Dios es un viaje espiritual profundo que implica un compromiso total con las enseñanzas divinas y una búsqueda sincera de orientación celestial. Este proceso es fundamental para cualquier cristiano que desee vivir de acuerdo con los principios divinos y tomar decisiones sabias y justas. La oración es el fundamento para buscar la sabiduría divina. Es a través de la oración que nos conectamos directamente con Dios, expresamos nuestras necesidades y pedimos su guía. Santiago 1:5 dice: «Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, quien da generosamente a todos sin reproche, y le será dada». La oración debe ser ferviente y constante, reconociendo nuestra total dependencia de Dios para recibir la sabiduría que necesitamos. Es importante orar con fe, creyendo que Dios escucha y responde nuestras súplicas. La lectura y meditación en la Biblia son indispensables para obtener la sabiduría de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y contiene la sabiduría necesaria para guiar nuestras vidas. El Salmo 119:105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino». Dedicar tiempo diario a la lectura de la Biblia nos ayuda a entender los principios de Dios y aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Meditar en las Escrituras significa reflexionar profundamente sobre lo que leemos, buscando entender el contexto y cómo las enseñanzas se aplican a nuestras circunstancias actuales. Es un proceso de internalización que nos transforma y nos moldea de acuerdo con la voluntad de Dios. Mantener una comunión constante con el Espíritu Santo es vital para recibir la sabiduría divina. El Espíritu Santo es nuestro consejero y guía, quien nos conduce a toda la verdad y nos capacita para vivir de acuerdo con la sabiduría de Dios. Cultivar esta comunión a través de la oración, la adoración y la sensibilidad a su guía nos permite estar atentos a la voz del Espíritu Santo, que nos habla de diversas maneras, incluyendo pensamientos, sentimientos y circunstancias. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, Él nos conduce a toda la verdad y nos capacita para vivir de acuerdo con la sabiduría de Dios. Participar en una comunidad de fe es otra manera importante de buscar la sabiduría de Dios. Dios muchas veces usa a otras personas para enseñarnos y guiarnos. Participar en grupos de estudio bíblico, cultos y tener comunión con otros cristianos nos ayuda a crecer en sabiduría y entendimiento.
Proverbios 11:14 dice: «Donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad». El intercambio de experiencias y conocimientos con otros creyentes fortalece nuestra fe y nos proporciona nuevas perspectivas sobre las enseñanzas de Dios. Aprendemos unos de otros y somos animados a aplicar la sabiduría divina en nuestras vidas. La reflexión y el autoexamen son prácticas esenciales para alinear nuestra vida con la sabiduría de Dios. Evaluar nuestras acciones y decisiones a la luz de los principios bíblicos nos ayuda a identificar áreas en las que necesitamos crecer y cambiar. Esto implica la humildad de reconocer nuestros errores y la disposición a corregir nuestro camino. Proverbios 3, 5-6 nos aconseja: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La práctica del autoexamen regular nos mantiene enfocados en la voluntad de Dios y nos ayuda a ajustar nuestras actitudes y comportamientos según sea necesario. Además, la sabiduría de Dios se revela frecuentemente a través de situaciones difíciles y desafíos. Muchas veces, Dios usa las pruebas para enseñarnos y moldearnos. Santiago 1:2-4 nos dice: «Hermanos míos, considérenlo muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Las dificultades pueden enseñarnos lecciones valiosas y profundizar nuestra dependencia de Dios. Al enfrentar desafíos con una actitud de fe y perseverancia, estamos más aptos para recibir la sabiduría que Dios desea concedernos». Finalmente, es importante cultivar un corazón humilde y dispuesto a aprender. La sabiduría divina es frecuentemente concedida a aquellos que se acercan a Dios con un espíritu contrito y un deseo genuino de crecer. Jesús dijo en Mateo 5:3: «Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece». La humildad nos abre a la instrucción divina y nos capacita para vivir conforme a los propósitos de Dios. Reconocer nuestra necesidad de sabiduría y estar dispuestos a aprender y cambiar son actitudes que Dios honra y recompensa. Recibir la sabiduría de Dios es una experiencia transformadora, y los signos de esa sabiduría en acción pueden observarse en varias áreas de nuestra vida. Identificar estos signos nos ayuda a reconocer que estamos en el camino correcto y que Dios está operando en nosotros de manera especial. Uno de los primeros signos de que estás recibiendo la sabiduría de Dios es el discernimiento mejorado. La sabiduría divina nos capacita para distinguir con claridad entre lo correcto y lo incorrecto. Comienzas a notar un cambio en tu capacidad de tomar decisiones que reflejan los valores y principios bíblicos. Este discernimiento se manifiesta tanto en las elecciones cotidianas como en las decisiones importantes de la vida, mostrando que Dios está guiando tus pasos de manera directa y clara. Otro signo significativo es la paz interior. La sabiduría de Dios trae una paz que trasciende las circunstancias. Filipenses 4:7 dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Incluso en medio de desafíos e incertidumbres, esa paz permanece constante, indicando que estás alineado con la voluntad de Dios y que Él está dirigiendo tus decisiones y acciones. Esta paz es un fruto de la sabiduría divina que conforta y fortalece, independientemente de las situaciones externas. La humildad es otro signo claro de que estás recibiendo la sabiduría de Dios. Cuando la sabiduría divina comienza a operar en tu vida, percibes un cambio en la manera en que te ves a ti mismo y a los demás. En lugar de actuar con arrogancia o orgullo, te vuelves más humilde,
reconociendo que toda sabiduría y entendimiento provienen de Dios. Esta humildad se refleja en tus interacciones con los demás, volviéndote más compasivo y dispuesto a servir. La verdadera sabiduría divina siempre promueve la humildad, pues nos hace entender nuestra dependencia de Dios. Además, la sabiduría de Dios se manifiesta en la producción de frutos espirituales. En Gálatas 5, 22-23, Pablo habla sobre el fruto del Espíritu, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Cuando estás recibiendo la sabiduría de Dios, estos frutos comienzan a florecer en tu vida. Tus acciones y actitudes reflejan los atributos del Espíritu Santo, evidenciando que la sabiduría divina está moldeando tu carácter y comportamiento de manera positiva y visible. Otro indicador de que estás recibiendo la sabiduría de Dios es la habilidad de aconsejar y guiar a los demás. La sabiduría divina no es solo para beneficio propio, sino también para edificar y guiar a aquellos a tu alrededor. Las personas comienzan a buscar tu consejo y orientación, percibiendo que tus palabras están llenas de discernimiento y comprensión. Este don de consejo es un signo claro de que Dios está usándote como un canal de su sabiduría para impactar la vida de los demás. Tu capacidad de ofrecer consejos sabios y edificantes es una evidencia del trabajo de Dios en tu vida. Buscar y vivir con la sabiduría de Dios es un objetivo noble y esencial para una vida cristiana plena, pero varios obstáculos pueden surgir a lo largo de este camino. Identificar y superar estos obstáculos es crucial para permitir que la sabiduría divina fluya libremente en nuestras vidas. Uno de los principales obstáculos a la sabiduría divina es el orgullo. El orgullo nos impide reconocer nuestra necesidad de Dios y de su guía. Proverbios 11:2 dice: «Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría». El orgullo nos lleva a confiar en nuestro propio entendimiento y a rechazar el consejo divino, creando una barrera que nos separa de la verdadera sabiduría. Para superar el orgullo, debemos cultivar la humildad, reconociendo que toda sabiduría y entendimiento provienen de Dios. Otro obstáculo significativo es la falta de fe. La duda y la incredulidad pueden impedirnos buscar y recibir la sabiduría de Dios. Santiago 1:6-7 nos advierte: «Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor». La falta de fe nos deja vulnerables a la inestabilidad e impide que confiemos plenamente en la guía divina. Fortalecer nuestra fe requiere un compromiso continuo con la oración, la lectura de las Escrituras y la participación activa en la comunidad de fe, donde podemos ser animados y fortalecidos por otros creyentes. Además, el pecado no confesado es un gran obstáculo a la sabiduría divina. El pecado crea una separación entre nosotros y Dios, volviéndonos insensibles a su guía. Isaías 59:2 dice: «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Confesar y abandonar el pecado es esencial para restaurar la comunión con Dios y permitir que su sabiduría fluya en nuestras vidas. La práctica regular de la confesión, ya sea en oración personal o a través del sacramento de la reconciliación, nos mantiene limpios y sensibles a la voz de Dios. Por último, la influencia negativa de otras personas puede ser un gran impedimento. Amigos, familiares o colegas que no comparten la misma fe o valores pueden desalentarnos o alejarnos de la búsqueda de la sabiduría de Dios. Primera carta a los Corintios 15:33 advierte: «No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres». Elegir cuidadosamente las influencias a nuestro alrededor es vital para mantener nuestro enfoque en la sabiduría divina.
Superar estos obstáculos exige una combinación de humildad, fe, enfoque, arrepentimiento, disposición para cambiar y discernimiento en nuestras relaciones. Al enfrentar y remover estas barreras, abrimos el camino para que la sabiduría de Dios inunde nuestras vidas, guiándonos en cada paso y decisión. A medida que exploramos la profundidad y la riqueza de la sabiduría divina, percibimos el impacto transformador que puede tener en nuestras vidas. La sabiduría que viene de Dios no es solo un concepto abstracto, sino una fuerza viva que moldea nuestras decisiones, acciones y actitudes diarias. Nos guía en tiempos de incertidumbre, ofrece paz en medio de la tormenta y nos capacita para vivir de acuerdo con los propósitos divinos. Piensa en las áreas de tu vida donde sientes necesidad de mayor discernimiento y claridad. Considera cómo la sabiduría de Dios puede iluminar esos aspectos y traer una nueva perspectiva. Ahora, unámonos en oración, buscando la presencia de Dios y pidiendo su guía y sabiduría en nuestras vidas. Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti con corazones humildes y sedientos de tu sabiduría. Reconocemos que en ti reside toda la fuente de conocimiento y entendimiento, y que sin tu guía estamos perdidos y desamparados. Señor, así como el salmista clamó, pedimos que tu palabra sea lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. Guíanos, Señor, en cada paso que damos, iluminando nuestras decisiones y ayudándonos a caminar en el camino de la justicia. Espíritu Santo, nuestro consolador y guía, pedimos que habites en nuestros corazones y mentes, trayendo claridad y entendimiento en todas las situaciones que enfrentamos. Ayúdanos a escuchar tu voz y a seguir tu guía con confianza y obediencia. Danos el valor de abandonar nuestros propios caminos y de someternos completamente a tu voluntad. Capacítanos con la sabiduría de Dios. Renueva nuestras mentes y corazones diariamente, para que podamos estar siempre en sintonía con tu voluntad. Agradecemos, Señor, por escuchar nuestra oración y por tu generosidad al concedernos lo que pedimos en fe. Confiamos en tu promesa y descansamos en tu provisión. Sabemos que con tu sabiduría podemos enfrentar cualquier desafío y vivir vidas que glorifican tu santo nombre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.